Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí estamos de nuevo, una vez más en este tu programa, Energía y Sociedad. Nico Medicine, quien te habla. Te doy la bienvenida. Y nada, está mi compañero Juan de Dios. Adelante, ingeniero. Muy buena noche al país, muy buena noche a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en esta semana de fiesta de la restauración dominicana, el 16 de agosto de 1863. Saludar al pueblo dominicano y gracias por estar con nosotros cada sábado, compartir la visión del país y del mundo en nuestro programa Energía y Sociedad. Un saludo desde aquí al ingeniero de Santiago, al ingeniero Luis Fernando García. Sí, lo esperamos pronto por aquí. El experto en bolsa de valores. No, es el que más sabe de bolsa en este país. Aquí el que quiere saber de bolsa que busca a Luis Fernando. Sí, él también tiene un programa en otro canal. Sí, sí, en todos los Santiago. domingos. Sí, sí. Telecontacto canal, no me acuerdo. Sí, hay que mandar saludos. Yo lo veo ahí por Facebook cuando él lo publica. Sí. Doctor, hay que mandar saludos hoy. Como siempre. Como siempre, pero encontramos interactivos, gente que nos ve en la calle y nos dice, mira, yo veo tu programa desde La Romana, porque yo tengo que mandar un saludo a Paulino desde La Romana, que yo lo vi el lunes, pues el lunes yo fui al Partido Revolucionario Moderno. Como ustedes bien saben, yo soy representante ante la Junta del ingeniero de la precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, del ingeniero Ramón Alburquerque. Entonces, es el mío. Es el de nosotros. Yo fui a buscar unos documentos, entonces Guido Gómez Mazara fue a inscribir su precandidatura porque en esta semana se vencían los plazos para que el partido presente la lista de los precandidatos presidenciales, los que irán a primaria, como establece la ley 33-18 en su artículo 50. Entonces encontré a Paulino y me dijo, coño, ¿tú eres Juan de Dios? Yo dije, sí. Y me sorprendió y me dijo, mira, yo veo tu programa los sábados, me gusta tu programa y quiero conversar contigo. Y un saludo para Nico Medici, me dijo que es tu amigo. Un saludo. Sí. Entonces, hay que saludar a la gente que nos ven cada sábado. Bueno, a la señora Pérez, Carmen Pérez, que cuando me vio en la frutería me dijo, mira, yo veo tu programa, muy bueno. Entonces, un saludo para ella y para su familia. Un saludo al joven que nos dio Ramón Guillermo, desde Infotep. Desde Infotep. Qué bueno, jóvenes que se motiven a ver este programa educativo. Sí. A Marco Rodríguez, ¿verdad? Sí, saludo al profesor Marco. Saludo a la profesora Yané Borque. Tú dijiste de una persona, Paulino, que... De Paulino, que yo te dije, el primero que yo empecé fue Paulino, de La Romana. Saludo a Mario Torres, un saludo a Pedro Pablo López, un saludo a Disla, desde Puerto Plata, y un saludo a Francisca Díaz, desde Moca. La tierra que mata a los presidentes, dicen. ¿Pero cómo así? Fue ahí que mataron a Lili, el 26 de julio de 1899. El hijo de Jacobito Lara, le dio un tiro y mató al entonces presidente, y tuvo que venir el vicepresidente, Wenceslao Figueroa, terminó el periodo hasta el 1900, que es el principio del siglo XX, que en realidad la República Dominicana, doctor, se escenificó un periodo de inestabilidad política y económica. Entonces se crearon crisis económicas, porque ahí vinieron la lucha por el poder entre Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez Pereira. Entonces ahí se llamaron los bolos y los coludos, los bolos patapietas y los coludos, porque el juego de gallo era lo común en aquella época. Entonces los coludos eran los horacistas y los jimenistas eran los bolos patapietas. Pero había otras. Horacio Vázquez dio carpeta aquí. Sí, dio mucha carpeta. Ay, sí. Mi madre. Sí, ese fue el Balaguer del siglo XIX. Tremendo. Y bueno, el Balaguer del final del siglo XIX y principio del siglo XX. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que Juan Isidro Jiménez Pereira tenía los bolos pata prieta y José Desiderio Arias tenía los bolos pata blanca, porque tenían su diferencia. Entonces, lo importante es mandar saludos a gente que nos ve cada sábado en nuestro programa. Tenemos un tuitero fiel. A Teodoro Hierro. Sí. Un saludo. Sí. Decía, doctor, que nosotros tenemos la semana de la restauración. ¿Sabe que qué es la restauración? Antes de hablar de la restauración, un día después de la restauración, que es el 17 de agosto, que el 17 de agosto se conmemora, o el Día Nacional
del himno nacional. Tú sabes que el himno nacional, doctor, se compuso el gran compositor José Reyes, y quien cantó y con la música fue Emilio Prudón. Entonces, fue el gobierno de Lili, fue en 1883, 17 de agosto, quedó establecido como el Día del Himno Nacional, que es uno de los himnos más lindos del mundo. Se dice que después el himno francés, que es la Marsellesa, escrito por Roger Bueno, Delis. en listado no oficial, en el sentido porque no hay un estudio realmente. No es un estudio lo que Eso se ha popularizado como leyenda urbana y ya se cree que es así. Por ejemplo, tú pones en internet himno más bonito y encontrar la lista de alguien que escribió una cosa y el de Dominicana aparece en tercer lugar. Sí. Después del de Estados Unidos y después del de Francia, la Marsellesa, la número 1. Sí, la Marsellesa, correcto. En este listado no oficial, que no es ninguna institución oficial ni que lleva registro ni nada. Sí, que la Marsellesa se escribió después de en medio del proceso de la revolución. Fue en el año 1791 que se escribió por Roger Delis, que dijo: vámonos los hijos de la patria, es el día de la gloria. Así que empieza el himno. Entonces el himno dominicano, que también cumplió 140 aniversarios, doctor, de su existencia como himno, desde 1883. También 160 aniversarios de la restauración dominicana en el año 1863, que es un día glorioso, que restauraron la patria. Y ahí entonces empieza lo que llamamos la Segunda República. Sí, porque hemos tenido diferentes partes de la historia política dominicana. Sí, hay algunos historiadores que creen y dicen que la verdadera independencia empieza a partir de ahí. Empieza a partir de ahí. Eso dicen ellos. Que restauraron la patria. Sí. Usted sabe que nosotros hemos tenido 4 repúblicas. El primer periodo de la Primera República fue en 1844 a 1861, que hubo un impasse, un proceso político que hizo que fracasara o caducara esa república, que fue la anexión a España, 1861, 18 de marzo. Después, en este proceso duramos 2 años, en el 1861 al 1863, se estalló la guerra restauradora. Después la guerra restauradora, que se estalló... un periodo ahí en ese interín, la España boba. La España boba, bueno, se puede considerar una España boba, pero usted sabe que la España boba fue en 1808, 1809 a 1821, cuando España entró en crisis, pero también estuvimos en crisis aquí, después que sacaron a los franceses aquí, porque aquí vivimos una era francesa en Santo Domingo Español. Lo llaman porque querían volver a España ahí. Así es, queríamos volver a ser colonia española. Sí, en la restauración del 60, 61. No, esa es la guerra de la reconquista, lo que tú dices, porque la dirigió Juan Sánchez Ramírez. Entonces volvimos a ser colonia española en 1808. Y después, entonces, como España estaba en crisis en todo el continente, desde México hasta la Patagonia, y como el rey de España, Fernando VII, estaba preso en Bayona, pues quien dirigía a España era el hermano de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte. Entonces era José Bonaparte, le decían Pepe Botella, porque estaba en la plaza, entonces era el último que cerraba la plaza y era un bebedor, entonces estaba en España. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como estaba preso en Bayona, entonces mandó a Toribio Almonte, que era el gobernador español en Puerto Rico. Entonces, por eso es que Juan Sánchez se va a Puerto Rico a buscar armas y provisiones. Entonces, ¿qué pasa? Le dan armas y le dan dinero. Entonces, él logra reclutar un grupo de monteros, van y hacen la guerra de la reconquista. Por eso es que dice el lugar más cercano que se dio la batalla del Palo Hincado, ahí en el Ceibo, que fue en un cerro ahí en el Ceibo, que fue cuando él venía de Puerto Rico, desde Cabo Engaño, cruzaron por el este. Entonces se dio la batalla ahí contra los franceses, contra el general francés, que era Louis Ferrand. Louis Ferrand dirige la parte de la capital y todo lo que tiene que ver con el sur. En el norte estaba el general Ramírez. Ese Juan Sánchez Ramírez, en honor a él, que lleva la calle, que está aquí en Gascue. Sí, y la provincia de Cotuí, no se llama Cotuí, el municipio se llama Cotuí. El municipio cabecera. Sí, se llama. La provincia Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez, sí. Así es, se llama. Que eran los ateros que dirigían toda esa parte. Había otro que era Ciriaco Ramírez, que entendía que nosotros teníamos que volver, que teníamos que ir a la independencia, y otros creían que teníamos que volver a ser colonia española, y dentro de eso estaba Juan Sánchez Ramírez, que Juan Sánchez Ramírez nunca creyó en la independencia dominicana, que cuando logró sacar a los franceses de aquí, ganarle a Louis Ferrand, que controlaba toda la parte oriental, y el general Querversó estaba en el norte y el general Carmichael estaba en el sur. ¿Qué pasó? Entonces se va a la Junta de Bondillo. Entonces el 7 de noviembre
de 1808. Entonces logran entonces hacer una junta en Monte Plata. Y en esa junta, ahí, entonces lo cogieron a él como presidente. Entonces él gobierna desde el año 1809 a 1811, cuando él muere. Entonces ahí había una revolución, la revolución de Mendoza y Mojara, que era Emilio Pesi, o le dijeron la revolución de los italianos. ¿Por qué? Porque había un italiano ahí que creían que nosotros teníamos que ser un país independiente. Ya habían varios movimientos y precursores que creían que el país debió ser un país independiente, pero las condiciones no estaban dadas para que República Dominicana fuera un país independiente al principio del siglo XIX. Amén de ser, después vino Santiago Caballero, vino Carlos Cunuco, que tuvo su sede ahí en Santo Domingo Oeste, todo lo que tiene que ver con Herrera, porque era un hombre famoso por tener Cunuco, le decían Carlos Cunuco. Entonces el último gobernador fue Pascual Real hasta el 1821, cuando se da la independencia efímera el 1 de diciembre de 1821 por José Núñez de Cáceres. Sí. José Núñez de Cáceres. Efímera porque, bueno, pues corta duración. Prácticamente no hubo nada. Corta duración porque duró apenas 6 semanas, porque no consiguió el apoyo de Bolívar. Por eso que yo siempre he dicho que Bolívar puede ser un líder para toda América Latina, pero no para República Dominicana, porque él no creyó que República Dominicana debió ser un país independiente, pero sí él creía que la tierra de aquí le pertenecía a Haití. Obviamente él tiene razón. Era un compromiso que tenía con Haití, correcto. Haití, con Boyer, Jean-Pierre Boyer. No solamente con Boyer, pero también con el general. Que lo ayudó cuando él estaba ya decaído. Y con Alexandre Petion. Y con Henry Christopher, porque en Haití fue con Petion, porque Petion le dio armas y le dio hombres para que vaya a liberar los pueblos de América. Sí. Que la batalla de Ayacucho, que la ganaron gracias a los haitianos en 1824. Que él se sorprendió y le decía que por qué tanta bondad, que qué es lo que él pedía. Así que donde quiera que fuera, aboliera la esclavitud. Así es. Bolívar, a pesar de que ser un hombre que fue exitoso en términos de guerra, perdió algunas batallas. Por ejemplo, la batalla de Carabobo la había perdido, pero ganó, se reivindicó en la batalla con Sucre. Ahí entonces, cuando ellos ganaron esa batalla para liberar a Perú y a todo lo que tiene que ver a Bolivia, entonces él se reivindicó. Entonces, pero es con la ayuda de Haití, porque Haití le había dado armas a él. Y sí, también, claro. Entonces, él cree cuando José Núñez de Cáceres fue de él y le pidió ayuda para reconocer a la República Dominicana. Porque él era el libertador de ese momento, América, el héroe de ese momento. Por eso que él creía en la Gran Colombia, que venía desde la costa de Panamá, el Istmo, hasta todo lo que tiene que ver con la Patagonia. A pesar de que José de San Martí ya había liberado a Argentina en 1821, también lo hizo Bernardo de O'Higgins en Chile. Pero habían algunas diferencias que se podía lograr al final. Por eso que después se hizo la Confederación Peruana-Boliviana. Y a pesar de esto, después vinieron algunas guerras entre los países suramericanos. Fueron guerras para definir la frontera. Por eso tú tienes la Guerra del Chaco, la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Triple Alianza, que es donde Paraguay perdió el 80% de su población en esa guerra y perdió cerca de 600.000 a 800.000 kilómetros cuadrados. Lo que hoy es la Triple Alianza, que Paraguay era Brasil, Argentina y Uruguay, que se juntaron para derrotar el ejército de Paraguay. Paraguay al principio, a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XIX, era uno de los países más ricos del mundo y era uno de los ejércitos mejor entrenados y mejor armados de todo el continente americano, y que tenía la mayor producción y desarrollo que nosotros teníamos en toda la región. Sin embargo, cuando se fue a la guerra con Brasil, porque primero la guerra empezó contra Brasil, que estaba el general de Arba Silva, que seguía la misma orden de los reyes portugales, que eran el imperio portugués y Algarve, porque también la corona controlaba todo lo que tiene que ver con Mozambique y Zimbabue y Angola. Y en África. En África, correcto, que eso eran colonias portuguesas en aquel entonces. Entonces, porque habían salido de España, habían salido de Portugal, porque había entrado el ejército francés, controló a Portugal. Entonces los reyes salen corriendo y se van y se establecen ahí en Brasil. Por eso que Brasil encuentra su independencia sin una gota de sangre, por un acuerdo que se logró. Entonces, ¿qué pasó en esta guerra, doctor? Que a pesar de esto, el presidente de Paraguay era Francisco Solano López.
Francisco Solano López le declaró la guerra a Paraguay por la delta del río, el río Amazonas, que es el río Paraná, que es el río Amazonas, que pasa ahí donde ellos tienen la presa, que es la presa más grande de América, que es donde ellos tienen la hidroeléctrica, la Itaipú, donde ellos aprovechan la energía, porque el excedente de energía que tiene Paraguay se lo vende a Brasil y a otros países. Entonces, ¿qué pasó? La guerra la ganó Brasil y le quitaron los territorios y le pusieron sanciones a Paraguay. Entonces, el Francisco Solano López, el presidente de Argentina, era Bartolomé Mitre, que era de la corriente de Domingo Faustino Sarmiento, que la guerra empezó en 1860 hasta 1865. El mitrismo controló y le ganaron la guerra y fueron masacrados los paraguayos. Y ahí estuvo Venancio Flores, que era el presidente de Uruguay, que entró a mediados de la guerra, después de 2 años entró a la guerra, y tuvieron que controlar la salida de Paraguay al mar. Por eso hoy Paraguay no tiene salida al mar. Son de los 2 países de América del Sur que Paraguay no y Bolivia. Paraguay y Bolivia, porque Bolivia perdió Antofagasta, perdió en la guerra contra Chile. Entonces, vamos a ir a una pausa, doctor. Sí.